Después de haber escuchado y leído este evangelio, ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios? O sea, ¿qué diálogo vamos a tener? ¿Por qué nos ha hablado? Ahora, ¿qué le vamos a pedir? ¿O qué le vamos a dar gracias? Entonces pusimos una partecita del Salmo 130. Dice, ¿nos podemos decir todos a un solo coro? Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Cristo Salvador mío, no hay otra fuente de vida más que tú, Señor. En tu presencia encuentro gozo y libertad. Gracias por amarme tanto. Señor, si hoy me ves en la tumba, llámame y sácame. Señor, te agradezco por limpiar mi alma, por lavar mi vida, por sanar mi cuerpo, por tu promesa de resurrección y vida eterna. Señor, quiero seguirte todos los días de mi vida y así agradecerte, bendecirte y alabarte solo a ti. Amén. Después de escuchar, pedir, agradecer, entonces en nosotros debe de quedar algo, alguna palabra, alguna frase que nos vaya a hacer esa conversión en la que junto con Dios nuestro Señor podamos hacer algo, porque solos nunca hemos podido realizar las cosas completas o correctas. Entonces, ¿qué haremos o qué vamos a hacer Dios y yo? Después de reconocer el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su gran amor hacia nosotros con el ejemplo de la resurrección de su amigo Lázaro, recuerdo su palabra y Jesús nos dijo, sin mí nada puedo hacer. Y entonces me pregunto, ¿qué cosas o situaciones me hacen sentir enfermo o sin vida? Porque muchas veces nos hemos sentido así. Entonces recordemos esas partes. A través también de qué personas he escuchado la voz de Jesús que me dice, sal de allí, o sea, en estados de depresión, o cuando hemos estado enfermos, o nos queremos hacer sentir enfermos para que nos pongan atención. Entonces ha habido alguien que nos dice, igual que Jesús le dijo a su amigo Lázaro. Entonces, ¿quiénes son aquellos instrumentos del Espíritu Santo que me han ayudado a quitar esa pesada losa que no nos deja pasar el aire de la vida? Porque hay problemas, situaciones, sentimientos que nos hacen que no crezcamos, que no avanzamos, que no caminemos hacia Él, que no nos haga sentir vivos. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Y entonces aterrizar este evangelio en esos cuestionamientos que hemos vivido o que hemos sentido a través de nuestras vidas. Pero también San Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Este es un versículo que es importante recordar, que en momentos de dificultad nos va a hacer recordar ese gran amor que Dios muestra, por ejemplo, en este pasaje del Evangelio de la resurrección de Lázaro, que tiene para con sus hermanos y a toda esa familia, incluyendo a Lázaro, por eso lo resucita, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer las cosas cuando Cristo está conmigo, cuando yo humildemente me reconozco quién soy y le pido con amor, con humildad, que me dé esa fortaleza que yo sola no puedo tenerla. Y a veces no solamente es la física, sino esa espiritual, de esos pensamientos que hagan cambiar mis actitudes. Entonces, ¿qué comportamientos personales y comunitarios manifiestan nuestro compromiso por la vida, por la resurrección? En nuestro compromiso de este apostolado, ¿verdad? No solamente tenemos que ser congruentes, porque no solamente es ir a hablar de su palabra, sino que hacer la vida en nuestras vidas y ser congruentes con lo que estamos transmitiendo, con lo que la gente ve en nosotros. O sea, en forma personal estoy haciendo algo, me estoy comprometiendo a hacer cambios en mi vida, a hacer esas conversiones de vida, y entonces los demás van a ver en mí reflejada esa agua viva que la samaritana nos mostraba la semana pasada, antepasada, esa luz que antes yo, pues por mis errores o por mi
egoísmo, me mantuve ciego por mucho tiempo. Entonces ahora que conozco de esa luz, la he puesto en mi vida, empiezo a transmitirla y entonces otros sí me van a creer, como también le creyeron a la samaritana cuando dio su testimonio, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser un testimonio vivo de ese amor que Jesús ha puesto en nuestras vidas, en nuestras familias, para que los demás también empiecen a querer tener esa misma situación de vida, ¿sí? En la que hemos cambiado. A lo mejor va a tardar un poquito más, a lo mejor ya se empieza a notar, a lo mejor nosotros no lo hemos notado, otros sí los han notado, ¿verdad? Y nosotros vemos ejemplos de mamás que llegaron con un tipo de actitud ante la vida, que ahorita en el paso del tiempo nosotros podemos ponerlas hasta de ejemplo para que ellas se sigan motivando, ellas se sigan fortaleciendo y las demás que las están viendo también sea motivo de continuar esta perseverancia en lo que estamos nosotros compartiendo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué necesitamos poner más empeño? Hay cosas en que pues, nosotros tenemos ciertas debilidades, ¿verdad? Entonces, si las reconocemos, pues ponerlas en sus manos, porque a veces solitas no lo podemos hacer, no podemos corregir, ¿verdad? Pero sí podemos aceptar nuestros errores cuando alguien nos lo dice con humildad, porque recordemos, la humildad es algo importante, tanto en nosotros, los que estamos compartiendo con mamás o con los niños, porque debemos ser lo más parecido a esa imagen que Jesús quiere de nosotros. El amor, la misericordia, el perdón a nuestros semejantes, la humildad con que hacemos las cosas. No venimos a que nos sirvan, sino vamos a servir a nuestros semejantes. ¿Y quiénes son nuestro prójimo? Pues el más próximo. Y si estamos en una pequeña comunidad, como lo es con las mamás o con los niños, ellos son los más próximos, o ellas son las más próximas. Y si estamos en nuestra familia, los integrantes de nuestra familia son los más próximos. Después veremos a nuestros vecinos, a nuestra familia que está un poco más alejada y así en nuestras comunidades. Pero empecemos con lo más próximo, ¿verdad? Pues creo que este sería nuestro compromiso. No sé qué opinen ustedes o qué quisieran agregar un poquito más con respecto a qué podemos hacer el Señor y yo. No nomás hacer entre nosotros, ¿sí? Hacer, sobre todo poniéndolo siempre a Él en primer plano. Porque todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a Él. Y no se nos debe de olvidar. Y siempre agradecerlo para continuar y seguir adelante esta lucha diaria, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Ya recordé este versículo de San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a ser temerario y me voy a meter entre las balas en una problemática de esas. Pero sí, si me toca estar ahí, Dios viene de una u otra manera, cubre y protege con sus bendiciones, con sus ángeles, a ese hijo amado. Que no se nos olvide que somos esos hijos amados. Así como Lázaro, para él, para Jesús, era una persona amada. No que nada más la quería. Así, el querer es diferente al amar. El amar es la entrega total, ¿verdad? Entonces, así nos ama a nosotros. Debemos de tener esa confianza de que su amor es infinito. Entonces esa vida que Él nos ofrece en la resurrección de Lázaro va a ser eterna. No es nada más la vida en la que yo físicamente ahorita tengo 50, 70, 80, 90 años puedo estar en vida. No, esa vida eterna es la que nosotros debemos de ver como meta final. ¿Alguien quisiera agregar algo o recordarnos otra cosa como compromiso que quisieran compartir? ¿A qué se comprometerían ustedes? ¿O qué les va a decir? ¿Qué vamos a hacer en cuestión de acción después de recordar y haber escuchado este texto? ¿Alguien quisiera compartir? Fíjate, Maribel, a mí me gustaría en qué necesitamos poner más empeño. Definitivamente sí pertenecemos a una comunidad que es la catequesis especial, pero nuestro Señor aquí se encuentra en familia, con Lázaro, con sus hermanas. Entonces yo creo que primero debemos de traer a nuestro Señor Jesucristo como centro de vida a nuestra familia. Entonces, ¿qué necesitamos poner más empeño?
pues el mayor empeño sería mi familia, mi esposo, Por eso dije, mis el más hijos. próximo es primero en tu familia, tus hijos, tu esposo. Después saldrás más afuera. Si estamos en una pequeña comunidad, los más próximos son los que están alrededor. Si estamos en el trabajo, pero empezamos, ¿de dónde salimos? De una familia. Y lo más importante y lo más sagrado es nuestra familia, ¿verdad? Por la que estamos luchando, nuestro diario vivir, por la que nos esforzamos cada día. Entonces, Y la por que le ellos, da sentido a y la que te da vida. sentido a la vida, familia exactamente. Es la que le da sentido a nuestra vida. Entonces es lo primero. Porque en este evangelio ya vemos primero el agua, la vida, luego la luz y ahora la vida eterna. La vida eterna. Entonces no nos podemos nosotros santificar o no podemos nosotros llegar a Dios si no es con nuestra familia. Exactamente. En Porque familia. aquí hace énfasis precisamente que no va a un lugar donde hay muchos amigos, no. Es un hogar donde hay una familia y que ellos son sus amigos, ¿verdad? Son hermanos. Esto representa la hermandad entre nosotros. Entonces, eso está en una familia. Los hermanos siempre van a ser hermanos. Hagan lo que hagan, siempre van a ser hermanos. El papá siempre va a ser papá de esos niños o de esas niñas. Y esa mamá también siempre va a ser. Hagan lo que hagan, ¿sí? Porque el amor ahí es la representación de ese Dios maravilloso que nos ama tal cual somos, ¿verdad? Yo creo que de todo. ¿Hay alguna pregunta?